estamos ante una situación que ninguno pensó, que ninguno imaginó. De hecho, cuando en marzo nos dijeron, se suspenden las labores, se suspenden las labores casi por 6 semanas. Y conforme ha venido avanzando este asunto, pues vemos que va a ser muy difícil, casi imposible, podría yo decir, que nuestro país esté en condiciones de reanudar las actividades en el mes de agosto, en lo que se llama nueva normalidad o nueva presencialidad, que implica que unos alumnos vayan un día y otros alumnos vayan otro día, en el caso mexicano. Pero el tema es, no pensamos esta situación, no hubo forma de prepararnos para esta situación y estamos más bien reaccionando frente a la situación. No quiero dejar de lado una idea de la doctora Elsie Roswell, que ha manejado en una de sus conferencias, en estas tipo de conferencias, desde hace casi 2 meses, donde ella con mucho énfasis dice, la pantalla no es escuela, sin pantalla no hay escuela, no, sin presencia no hay escuela, la escuela requiere presencialidad. Entonces, estamos ante una emergencia donde tenemos que apoyarnos en tecnología, pero no podemos considerar que la tecnología sustituye todo lo que acontece en el escenario escolar. México, lamentablemente, es un país que hace experiencias de tecnología y las tira a la basura. O sea, México pasamos de enciclomedia a habilidades digitales, a computadoras, tabletas y aprendizaje 2.0, y ahora estamos en algo ante esta emergencia que llaman desaprender para aprender, que nunca me quedó claro qué es lo que hay que desaprender, porque creo que no se especificó, y parece que lo que hay que aprender es tecnologías, con lo cual a mí me crea demasiadas dudas. También, y voy a decir por qué. Estamos también en muchas partes del país, casi probablemente el 90 y tantos % de trabajo en el país, estamos con televisión educativa. Televisión educativa tenemos experiencia desde 1968, pero en telesecundaria. Convertir los programas de televisión educativa o trabajar con televisión educativa cuando es el medio que probablemente llega a más hogares, es un problema. Para el medio rural se están haciendo programas de radio y yo pienso que los docentes en México están implantando el uso de una tecnología que les está resultando relativamente eficaz, que es el WhatsApp. O sea, a través de WhatsApp, por la expansión que hay de smartphone, finalmente pueden tener contacto con sus estudiantes. Quisiera pasar a un primer error. Un primer error de los mitos que hay con la tecnología es que si ya estamos usando tecnología, ya estamos en la punta de la innovación educativa y que la tecnología va a fomentar aprendizajes. Yo les podría decir, a fines del siglo XV se creó la imprenta posibilitó este tipo de libros, pero si yo este libro me lo coloco aquí bajo el brazo, no voy a tener aprendizaje. El libro también es una herramienta. El libro contiene muchos elementos de información, pero yo necesito interactuar con el libro, interactuar con esa información, si yo lo que quiero es aprender. Y entonces el problema que tenemos en el uso de tecnología o en el uso de televisión educativa es cómo logramos que los estudiantes interactúen. No se trata de estar frente a una pantalla y dirigirse a los alumnos como se dirige uno en un salón de clases. Primero porque no tenemos el contacto de reacciones a través de sus caras, a través de sus preguntas, a través de sus comentarios que hacen entre ellos en pequeños, con los más cercanos, que nos van siendo indicativos de si el tema está siendo bien expuesto, de si no hay alguna inquietud, de si realmente tienen cara de aburridos, etcétera. Con la tecnología no tenemos esta posibilidad. El otro problema es que con la tecnología, tenemos un país que tiene muy baja acceso a la tecnología por medio de los hogares. Nuestras escuelas normales están distribuidas en todo el país, están distribuidas en capitales donde el uso de tecnología o en ciudades grandes donde el uso de tecnología es relativamente un poco más aceptable, probablemente cerca del 50%, lo cual no significa que el alumno tenga una computadora en su casa. Esto es muy importante. En las casas puede haber una computadora,
pero necesariamente tiene que ser compartida por todos los miembros de la familia. Esto es, a veces por los padres que dictamos clases a través de este medio, a veces por los hermanos. No hablemos de las comunidades en las poblaciones de un poco mayor marginación, donde la tecnología prácticamente llega a ser al 30%, y en las comunidades rurales donde no es el 20%. Acaba de salir hace una semana un reportaje del caso de Guerrero en México, donde plantea que hay estudiantes que tienen que trasladarse 2 o 3 horas para ir a un café internet, a un lugar de internet, y que tienen que pagar 20 pesos por el uso de cada hora del internet. Y los estudiantes dicen, esto es muy oneroso para mi familia. Esto me crea mucho problema. México es un país, y tenemos que tenerlo muy claro, que no ha impulsado con rigor, el rigor indispensable, la tecnología para el aprendizaje. Las tecnologías tienen un enorme potencial y yo no lo estoy dudando, pero de hecho ya estaba de alguna manera empleadas en las escuelas. En la mayoría de nuestras escuelas teníamos acceso a PowerPoint, a poder usar un elemento que nos permitiera transmitir en la clase el PowerPoint. Algunos incluso podíamos pedirles a los estudiantes que en su smartphone buscaran alguna información complementaria, por ejemplo, quién está el autor, cuándo nació este autor, dónde está trabajando este autor. El smartphone, y probablemente como sugiere el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, en la investigación que acaba de hacer y que publicó bajo el tema de cómo usamos la tecnología, la UNESCO lo que está planteando es que en América Latina, en conjunto, para la educación superior, solo el 50% de los alumnos tiene acceso a tecnología, a Internet, pero que casi todos los estudiantes de educación superior tienen un smartphone. Y un smartphone podría permitirles en áreas citadinas, en áreas de poblaciones, tener comunicación. Ciertamente que ya en áreas rurales los estudiantes tienen mucho problema porque además el smartphone trae un costo individual. Esto es, yo pago la cantidad de tiempo que puedo utilizar. Por otra parte, la tecnología yo la he definido como un artefacto de alta inestabilidad. ¿Qué quiero decir con alta inestabilidad? El equipo de cómputo que hoy tengo, que lo acabo de mandar renovar, no me va a servir dentro de 5 años. Hace 10 años yo no tenía smartphone. Hace 10 años yo no tenía una tableta. Y probablemente cuando adquirí la tableta pensé que era una tecnología de punta. Hoy la tableta no es tecnología de punta. Y la tecnología cada vez se va haciendo obsoleta. En el momento en que yo adquiero el equipo, ya es obsoleto porque ya está otro tipo de desarrollo tecnológico en las empresas. Ahora, esto para el caso del currículum en educación normal, ¿qué significa? Primero, que la literatura académica desarrolla que los docentes en las escuelas normales debemos aprender una serie de saberes pedagógicos, curriculares, disciplinarios, del contexto y de su experiencia. Quiero centrarme en la experiencia. El estudiante de la escuela normal ya tiene una escolaridad previa. En nuestro caso llega con 12 años de escolaridad previa. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de la experiencia? Que ya sabe qué es ser docente. O sea, no digo que sepa qué es lo mejor de la docencia. Sabe que un docente es alguien que transmite, que expone clases, que deja tareas, que califica en el mejor de los casos. Esa experiencia con la que llegan ya, ese modelo internalizado con el que llegan de qué es docente, de alguna manera tendría que ser transformado en las escuelas normales, de manera que la escuela normal le permita al estudiante construir situaciones de aprendizaje, crear ambientes de aprendizaje, vincular los temas de aprendizaje con la vida de los alumnos,
algo que se ha descuidado totalmente en este momento, la pandemia nos ha generado una cantidad de posibilidades, el distanciamiento social, una cantidad de posibilidades para trabajar de otra forma, para trabajar proyectos intergeneracionales entre los estudiantes. Todo eso lo hemos desperdiciado. La normal tendría que ayudar a los alumnos a vincular los temas del aprendizaje con su propia vida, a reinterpretar el currículo en cada momento. Esto es, el currículo, entenderlo como algo dinámico, que siempre está en posibilidad de cambiar, a desarrollar una capacidad de comprensión, acercamiento a los estudiantes, habilidad para inducir a los estudiantes en formular interrogantes y la necesidad de la importancia del saber, trabajar algo muy complicado, el deseo de aprender. El estudiante solo aprende lo que desea. El estudiante sabe hacer las tareas que le dejamos, sabe hacer las lecturas que le dejamos, pero esto no necesariamente es algo que le permita armar un proyecto de aprendizaje personal. La normal está muy lejos de lograr este cambio. ¿Por qué? Porque en las normales seguimos reproduciendo las prácticas de enseñanza que se vivieron durante 12 años. Esto es, lejos de lograr un cambio, seguimos trabajando en función de la transmisión, de la exposición de temas, de realizar tareas, de recibir calificaciones. Quizá la única distinción importante de nuestras escuelas normales es el ámbito de práctica profesional, porque es el ámbito donde el estudiante se enfrenta a la realidad pedagógica, y es el problema que ahorita tenemos frente a la pandemia. ¿Cómo acercamos al estudiante a una práctica profesional donde no hay escuelas que estén funcionando en la lógica en que habitualmente funcionan las escuelas? En ese sentido estamos muy lejos de lo que presente. Tenemos que recordar, el doctor Mario lo recordaba en este momento, que en el año 2019, en el caso mexicano, se vivió una experiencia inédita. El Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, en la que participaron 250 delegados que fueron elegidos por sus comunidades. Y en la tarea de fortalecimiento, una de las cuestiones que quedó claro es que la oferta educativa de las escuelas normales debe responder a exigencias diferenciadas de los niveles educativos, de educación inicial, de escolar, preescolar, primaria, secundaria, o de otro tipo de necesidades educativas, como educación especial, inclusiva, física, artística e indígena. Que la orientación de los planes de estudios tendría que orientarse a una perspectiva humanística, democrática y equitativa, considerando la heterogeneidad del normalismo mexicano. Por eso nos ha llamado mucho la atención a varios de nosotros una nota publicada en los periódicos nacionales la semana pasada, donde se dice que la UPN, junto con 15 universidades públicas, abrirán en un futuro próximo una licenciatura en educación inicial con auspicio de la Asociación Nacional de Universidades. ¿Por qué nos ha sorprendido? Porque rebasa los acuerdos tomados y asumidos de que los planes de estudio tienen que ser elaborados desde las escuelas normales y no desconociéndolas. No conocemos un mapa curricular, no conocemos sus fundamentos, pero en los hechos descalifican al conjunto de normales que en este momento en México están impartiendo la licenciatura en educación inicial. Quiero mencionar el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, fundado en 1879, una normal muy centenaria, una normal como muchas otras de nuestro país, que en su estructura podría considerarse fácilmente una facultad universitaria, y que desde el año 2017 imparte la licenciatura que su primera generación egresó en 2017 de la licenciatura en educación inicial. Yo me pregunto si los planes de estudio que se elaboraron tomaron en cuenta el caso de las normales. Entiendo que son cerca de 7 que en este momento están impartiendo la licenciatura en educación inicial. Un trabajo que precisamente aparece en este libro, por eso lo quise traer acompañándome. No es todo el libro, es el primer capítulo del libro, pero que yo pienso que habría que trabajar en las escuelas normales, es el que hace David Labaré
que llama Poder, Conocimiento y Racionalidad en la Enseñanza, genealogía del movimiento de profesionalidad docente. En este trabajo, el doctor Labaré lo que hace es mostrar cómo en el siglo XX se da un tránsito en los Estados Unidos de que las escuelas normales se vayan achicando hasta desaparecer y vayan apareciendo en las universidades, en los colleges en primer lugar, y luego en las universidades, los espacios de educación, de formación de teacher, de formación del docente. Pero lo que él plantea es una cuestión interesante. Dice, ¿qué cambió cuando las normales se pasaron a las universidades? Lo que cambió fue la forma de trabajar y la mentalidad del docente. Y es lo que nos está pasando ahorita en México con la cantidad de programas de educación superior que nada más se han medio adecuado para colocarlos en las escuelas normales. ¿Por qué dice esto Labaré? Porque dice, los profesores hoy en la universidad estadounidense se dedican a competir con los profesores de otras facultades. Y si a los profesores de las otras facultades les piden publicaciones en revistas indexadas, ellos empiezan a publicar en revistas indexadas. Pero ¿qué dejaron en el camino? ¿De qué se olvidaron en el camino? Se olvidaron del aula. Se olvidaron del aula de preescolar, de primaria y de secundaria, que tendría que ser el primer espacio, la primera fuente de trabajo de las escuelas normales. Muchas de nuestras escuelas normales, en general las centenarias, tienen la escuela anexa, sea preescolar, sea primaria, sea secundaria, tienen la escuela anexa. Pero ¿saben qué? Ya no utilizamos la escuela anexa como un espacio de investigación que nos permita reflexionar, que nos permita probar ciertas metodologías de trabajo. La escuela anexa funciona por su ruta y los alumnos van a hacer las prácticas incluso a otro tipo de instituciones. ¿Por qué digo que México está en este riesgo? Porque en las escuelas normales, cuando las escuelas normales pasaron a la Subsecretaría de Educación Superior, prácticamente los programas que existían para las universidades se adaptaron a las escuelas normales. Por ejemplo, el perfil deseable, PRODEP, el impulso a docentes que participen en el SNI, el trabajo de cuerpos académicos, la publicación en revistas indexadas, la estrategia de desarrollo institucional en las escuelas normales para obtener recursos, en fin, todo esto de alguna manera va haciendo que los profesores de las escuelas normales digan qué es lo que tengo que hacer para calificar en estos programas. Y al final el gran riesgo es abandonar el aula. Las instituciones de educación normal son instituciones de educación superior por sí mismas. Ellas necesitan fortalecer su identidad, pero necesitan trabajar en torno a la escuela, entender el entorno escolar, entender qué pasa en el aula como espacios naturales de su desarrollo académico. En este sentido, es necesario construir programas de política pública que atiendan a ello. Otro tema. La pandemia, ¿qué nos ha mostrado en este momento cuando nos han pedido a los profesores que estamos en ambientes urbanos, cuando nos han pedido que demos alguna clase en línea? ¿Qué nos ha enseñado esto? Nos ha enseñado que tenemos que el currículo actual de las escuelas normales está recargado de temas. Tiene una cantidad de temas que no podemos traducir tan fácilmente a un trabajo en línea. Esto nos podría o nos debería invitar a reflexionar qué es lo que necesitamos, qué es lo que un alumno necesita para ir desarrollando su aprendizaje en la escuela normal. Aquí sí tendríamos que preguntarnos, ¿qué necesita desaprender de su imaginario docente que se ha formado en 12 años para reconstruir un docente que pueda llegar a la escuela precisamente con una idea de cambio? Pero esto significaría darnos la oportunidad, y yo aquí haría la invitación, darnos la oportunidad en todas las escuelas normales para que podamos reflexionar sobre hacia dónde reorientar nuestros planes de estudio, cómo replantear el plan de estudios. Pienso que nos ha pasado en todas las instituciones. Cuando yo estoy trabajando con mis estudiantes de licenciatura, lo veo con toda claridad.
seguimos teniendo planes de estudios muy enciclopédicos y muy alejados de la realidad del mundo escolar, de la vida de la escuela, de la vida de la educación, que es lo que nosotros tendríamos que ir desarrollando. Hemos demandado ampliamente. El 2019 yo pienso que fácilmente presentamos más de 50 ponencias en esto que el Congreso denominó el Congreso Abierto. Presentamos más de 50 ponencias demandando que las escuelas normales tuvieran más libertad para construir sus planes de estudio. Ciertamente que utilizamos la expresión autonomía curricular, y quizá esta expresión se confundió o confundió a las autoridades porque pensaron que pedíamos una autonomía tipo las que tienen las escuelas, las universidades públicas. Y no es la autonomía que estamos solicitando. Sí estamos solicitando un concepto de autonomía que nos permita con mayor libertad construir planes de estudio que respondan al contexto donde cada escuela está en el marco de la formación inicial de docentes. Somos instituciones de educación superior, lo que no significa que debamos funcionar con las reglas y reglamentos de las universidades autónomas. Es necesario que vayamos construyendo y encontrando nuestros mecanismos para elección de autoridades de la escuela, para uso directo del presupuesto, para abrir concursos de oposición, esto es muy claro, para la planta docente, y contar con la libertad de construir planes de estudio y los mecanismos para aprobación de esto. Si de alguna manera esto se quiere enunciar de autonomía o con otra palabra que permita a las escuelas normales entenderse y que permita tener este fortalecimiento y este desarrollo que se espera, busquemos esa palabra, porque fortalecer y transformar la educación normal es una tarea relevante que se tiene que materializar en acciones, pero no en planes de estudio elaborados por las universidades. Las universidades tenemos otras vocaciones. En las universidades trabajamos para otro tipo de desarrollo profesional. Yo, formado en ambos lugares, puedo decir, ¿dónde aprendí a relacionarme con los alumnos? Fue en la escuela normal, fue en las prácticas docentes, fue en el estarse enfrentando a todo eso que de alguna manera la literatura académica te va diciendo que va aconteciendo. No aprendí, lo debo reconocer, me reprodujo la práctica docente que yo había aprendido en mis 12 años de escolaridad previa. Hoy tenemos el reto de que la escuela normal en su conjunto sea un espacio de renovación y de experimentación pedagógica. Y en el concepto de experimentación pedagógica quiero insistir en un tema. Experimentar nos puede llevar a tener éxito, nos puede llevar a encontrar una práctica que funcione y que nos sea muy interesante, pero experimentar también nos puede llevar a fracaso, nos puede llevar a decir, con esta experiencia no obtuve lo que se deseaba, pero ¿saben qué? Experimentar es la única forma en que vamos a poder renovar lo que está aconteciendo en el trabajo que realizamos. Entonces, en este momento tenemos que tener una vinculación con los estudiantes, sea a través de este medio, sea a través de WhatsApp, sea a través de las otras formas que podamos encontrar en nuestra creatividad para vincularnos con los alumnos, pero tendríamos, ojalá pudiéramos, en el claustro de las escuelas normales, hacer reuniones de académicos de las escuelas normales, donde nos podamos poder empezar a pensar, bueno, ¿qué excesos tiene nuestro currículo? ¿Qué temas están sobrando en nuestro currículo? ¿Cómo podemos reorientar el currículo si lo queremos vincular a las situaciones concretas? Por ejemplo, ¿por qué hoy las escuelas normales no encabezan a nivel de política pública el que podamos construir proyectos de trabajo intergeneracional, que es en realidad lo que los alumnos podrían hacer? Esto es, el alumno de la escuela normal con el hijo de secundaria, con el hijo de primaria, o el hijo de secundaria con el de primaria, que están en diversos grados,
hacer un proyecto intergeneracional. Nuestros profesores saben trabajar proyectos, nuestros estudiantes de normales aprenden a trabajar proyectos escolares. ¿Por qué no ayudarlos a pensar en proyectos? La pandemia nos está dando más de 1000 temas para poder hacer proyectos que sean significativos. ¿Qué significa este virus? ¿Qué pasa en la comunidad con este virus? ¿Qué pasa con la economía cotidiana con este virus? En ciudades más grandes, ¿qué está pasando con las escuelas? ¿Qué significa que una escuela esté cerrada por 6 meses y probablemente por más de un año? ¿Qué va a pasar con los estudiantes que vivieron esta experiencia? Y tanto en los aspectos, digamos, personales difíciles como en aspectos duros, porque nuestros estudiantes también están viviendo, también están conviviendo con la muerte de familiares. Y de eso se tiene que hablar, y de eso se puede hacer un proyecto, y se puede hacer un proyecto que hable de dependiendo de los niveles educativos, de qué pasa con la mortalidad en México, pero qué está pasando, qué pasó en otros países con la mortalidad, qué significa, etcétera. O sea, yo creo que la cantidad de proyectos con un matiz que no habría existido, intergeneracional, podría ser una tarea que las escuelas normales encabezaran en este momento. Pienso que si queremos fortalecer y transformar la educación normal, tenemos que lograr materializar todo esto en acciones que nos permitan a nosotros reconstruir nuestros planes de estudio. Y de alguna manera creo que con firmeza también tenemos que decirles a las universidades, a ver, de este tema tú no te has encargado, tú no te has abocado, por favor, no invadas, porque nosotros las escuelas normales no estamos haciendo los planes de estudio de psicología educativa o los planes de estudio de sociología de la educación. O sea, las universidades pueden hacer esos planes de estudio. A nosotros nos compete hacer los planes de estudio de formación inicial. Hacer un señalamiento a la NUYES de que no puede seguir apoyando estas tareas de las universidades sin que en estas tareas esté involucrada la educación normal. Y si va a involucrar la educación inicial, que entonces abra un espacio en la NUYES para que los directivos de las escuelas normales también participen en la asociación. Agradezco su atención, espero que haya sido de utilidad el comentario que he hecho.